su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón.
Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos un día más a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Bienvenidos. Y les invito por favor a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 del verso 1 al 6. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirías a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que hay en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Padre Santo y Rey del cielo, gracias te damos a ti, oh Rey, en esta tarde. Padre, por permitirnos abrir tu escritura, mi Dios, por permitirnos abrir tu palabra, en el cual sabemos que es el consejo tuyo para cada uno de nosotros. Padre, gracias por enseñarnos. Gracias por darnos tu santa y bendita palabra para nuestro provecho. Te agradecemos infinitamente, mi Dios, y como siempre te pedimos, Dios del cielo, que no se hable ni más ni menos, mi Rey, sino el mensaje que tú quieres para tu pueblo, y tu pueblo, Señor, oh Dios, que puede entender el mensaje sencillo, pero a su vez lleno, Señor, oh Dios, de gran compromiso, porque esto es por obediencia, mi Dios. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y recuerda, estamos hablando sobre el Sermón del Monte. Y veíamos la semana pasada de cómo debemos juzgar. Y esto era, primeramente, debíamos ver nuestra viga que está en nuestro ojo y después para poder ver la paja en el ojo del hermano. Y esto quería decir que primeramente yo debía ver si es que en mí hay pecado. Y si es que en mí hay pecado, no podría yo sacar la paja del ojo de mi hermano. Pero una vez que estábamos a cuentas con Dios y ya no tengo la viga en el ojo, pues tengo toda la autoridad moral de poder ayudarle a mi hermano a sacarse la paja de su ojo. Pero llegamos al verso 6 y nos dice: no des lo santo a los perros. Y sabe que como que esto no tiene sentido lo uno con lo otro. Primero nos dice: no tenemos que juzgar según las apariencias. Y a continuación nos dice: no des lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Y esto nos está llevando a ver una parte del carácter de Jesús. ¿Por qué? ¿Sabe que no muchos pueden darse cuenta o pueden entender que el mismo Jesús que dijo: dejad que los niños vengan a mí, y ahora está diciendo: no des lo santo a los perros? Y Jesús compara a los hombres como perros. Entonces, esa es la área con que no se puede entender o no se ha podido captar todavía. Estas ideas que muchas personas tienen en la mente sobre el carácter de Jesús, que exaltan un atributo y minimizan otro. Esto es no conocer al Dios de las Escrituras. Es no conocer a Dios, es no conocer a Cristo, no conocer el carácter de Cristo. Y mire, el problema que el hombre tiene es en el carácter. Y nosotros debemos llegar a la altura del varón perfecto, es decir, al carácter de Cristo. El problema en el hombre es el carácter. Entonces, estas personas se han creado o se están creando su propio Cristo. Entonces, uno puede decir, al crearse su propio Cristo, un Cristo de mucho amor, pero no de justicia. O un Dios de misericordia, pero no un Dios de ira. Un Dios de paz,
pero no un Dios que es fuego consumidor. Tal vez, ¿qué podemos decir? Tal vez un Dios de bondad, pero desconociendo al Dios que también dice, mía es la venganza. Entonces, se está creando un ídolo. Aunque suene duro, se está creando un ídolo, aunque diga, es Cristo. No, porque no es el Cristo de las Escrituras, aunque usted diga, yo sigo la sana doctrina. Aunque cualquiera diga, yo sigo la sana doctrina. Y hemos estado hablando los jueves, si es que exaltamos uno de los atributos de Dios más que el otro, tenemos un problema. Mire, lo hemos dicho anteriormente, la santidad de Dios es como una coraza alrededor, una coraza. Entonces quiere decir que el amor de Dios no va a sobrepasar su santidad para ayudar o para bendecir a alguien, porque su justicia no lo permite. Entonces eso es conocer al Dios de las Escrituras. Y mucha gente dice, es que yo le sigo al Dios de amor, está bien. Pero conozcamos todo el consejo de Dios que nos da en la palabra de Dios. Y seguimos viendo entonces, es muy interesante ver la parte que necesitamos ver a Jesús y el carácter de Cristo. Pero yo quiero llegar a ver, mire, la palabra santo viene de la palabra griega hagios y quiere decir sagrado físicamente. Quiere decir también puro moralmente, sin culpa, consagrado, santísimo. Entonces, y viene también de una palabra hagnos, que quiere decir propiamente, mire, propiamente limpios, figuradamente inocente, modesto, perfecto, limpio, casto, puro, limpieza, en un estado sin culpabilidad y pureza. Imagínense lo que quiere decir santo. Entonces, cuando la palabra, el Señor Jesús nos está diciendo, no des lo santo, entonces, ¿qué está diciendo? No des, mire, no des lo que es puro moralmente. No des lo que está limpio. No des lo que es perfecto. No des esto, ¿a quiénes? A los perros. Entonces la palabra nos dice, no des lo santo, lo sagrado, lo puro moralmente, lo consagrado, lo santísimo, lo perfecto, lo limpio, lo puro. ¿No des a quién? A los perros. Eso es lo que nos está diciendo. Pero, ¿a qué se refiere la palabra cuando dice los perros? En primer lugar, escuchaba algo que me llamó mucho la atención, y en la cultura oriental es totalmente diferente a la cultura occidental. Usted lo sabe, hasta estos tiempos es lo mismo, o casi similar. Nosotros aquí tenemos como mascotas, tenemos a los perritos, ¿verdad? Dentro de la casa, y se le trata como a un miembro de la familia. Pero en esos tiempos, los tiempos bíblicos, los tiempos de Jesús, el perro era un animal semidoméstico, por lo tanto era inmundo. Veamos cómo se refiere la Biblia sobre el perro. Mire, Deuteronomio 23, 17. Acompáñeme, por favor. Deuteronomio 23, 17. Dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Verso 18. Dice, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Mire, la paga de una ramera o el pago por la venta de un perro, esto sería ¿qué? Abominación a Jehová. Y la palabra abominación viene del hebreo toevá. Y quiere decir, mire lo que quiere decir, asquerosidad. Específicamente idolatría. Quiere decir también ídolo.
abominable, abominación. Entonces podríamos decir que alguien que traía el dinero por la venta de un perro era algo, ¿qué? Algo asqueroso delante de Dios. Eso es lo que se convertía, era algo asqueroso delante de Dios. Y en el Primera de Reyes 21:19, Primera de Reyes 21:19 dice: y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Mire, entonces, es decir, los perros, ¿qué comían? Los perros comían, ¿qué? Cadáveres. ¿Por qué? El contexto, usted lo puede ver, que mataron a Nabot por orden de Jezabel. Entonces, le apedrearon, murió, y los perros lo lamieron, dice, ¿verdad? Acompáñeme el verso 23. Dice: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, mire, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Comerán. Entonces, ¿qué comían los perros? Los perros comían la carne, los cadáveres. Verso 24. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Dentro de la ciudad lo comerán, ¿quiénes? Los perros. Por eso le mencionaba y le decía que los perros eran semidomésticos. O semidomésticos. Y nos dice la palabra que los perros estaban en la ciudad. Entonces, en Israel, todos, absolutamente todos conocían esto. Entonces, la expresión sobre un perro era un hombre en su carácter. ¿Cómo era ese carácter de los hombres? Mire, ¿cómo se creía un hombre cuando no se creía que era digno? Mire, hay una historia, usted lo sabe, segundo libro de Samuel 9:8. Segundo libro de Samuel 9:8. Dice: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y todo lo de su casa yo lo he dado al hijo de su señor. Perdón, me equivoqué, perdón, leí el adelante, perdón, el 8. Dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ok, el contexto es de que David quiere hacer misericordia con la familia de Saúl y manda a llamar si es que ha quedado alguien con vida. Y ahí encontramos en la palabra de Dios que viene Mefiboset, el hijo de Jonatán, y le dice, le expresa estas palabras: ¿quién es tu siervo para que lo mires a un perro muerto como yo? Él se sentía de esa manera. Entonces se sentía completamente indigno. Él se sentía completamente indigno. ¿De qué? De estar en la casa real. También Isaías 56:10. Estamos viendo cómo se veía los perros o a qué se refería. Isaías 56:10 dice: mire, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Mire, la palabra nos enseña que el hombre
¿Cómo estaba actuando entonces? El hombre estaba actuando como perro. El hombre estaba actuando de esa manera. ¿En qué entonces? Era en su carácter. Porque dice el atalaya, ¿quién era el atalaya? El atalaya era la persona que tenía que estar en las partes de arriba vigilando. Que si ve venir el peligro, enseguida daba el grito o daba la voz. Para que los demás pudieran estar pendientes que vienen personas al acecho. Pero aquí estos atalayas, mire lo que nos dice la palabra, que eran ¿qué? Ciegos, ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿A quiénes? Usted está dándose cuenta que lo que está refiriéndose aquí, ¿a quiénes son? A personas. No, pero yo creo que Jesús, no. Jesús es todo amor. Sí. Pero también, aquí estamos viendo cómo eran ellos. Y verso 11 dice, y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Mire, ¿qué dice que son? Comilones insaciables. Esta era la característica de los atalayas, las características. Entonces, una vez más, la actitud de estas personas era como la de un perro. A eso se está refiriéndose. Es decir, mire, Proverbios 26:11. Proverbios 26:11. Dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Mire, aquí vemos una comparación del perro con ¿qué? Con la necedad. Mire la comparación que le está poniendo. Así como el perro regresa ¿a dónde? A su vómito. El vómito, bueno, no entremos en detalle, pero sabe que el perro regresa y se lame lo que vomitó. Así es el hombre necio. Compara la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos compara y nos dice exactamente. Mire, Filipenses 3:2. Filipenses capítulo 3, verso 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. A ver, ¿de quiénes está hablando el apóstol Pablo? Que tenemos que cuidarnos ¿de quién? De los malos obreros. No nos dice solamente cuidaos de los pastores, de los falsos cristos. Cuidaos de los malos obreros, de los malos hermanos, de los que están queriendo separar, de los que están queriendo destruir la obra de Dios. Y sabe, el problema es que se confía en todos y no hay cuidado, porque también dice, yo creo en Dios. Y saben, no hay cuidado. Porque con que le diga, yo soy cristiano, pues ya, listo, no pasa nada, estoy bien. Y le quiero decirle una cosa, no porque crea en Dios, ya es cristiano. Porque quiero decirle algo, dice la palabra de Dios, que aún el diablo cree y sus ángeles creen. Pero ¿sabe qué? Tiemblan. Pero ahora encontramos cristianos que dicen, creo en Dios, creo en Cristo, pero no tiemblan. Aunque estén haciendo mal las cosas. No hay temor de Dios. Los demonios por lo menos tiemblan. Pero ¿sabe? Mucha gente entonces hay, pero son obreros malos. Entonces, aquí vendría algo que yo le pido. Cuídese. Cuídese. Y mire, alguna vez yo le dije hace un tiempo atrás y le decía,
yo seré pastor del que se deja pastorear, pero no de aquel que no se deja pastorear, no de aquel que no quiere escuchar. ¿Por qué? Por simplemente una razón. Porque si es que escucha la voz, porque yo lo único que estoy haciendo, ¿sabe qué es? Le decía la semana pasada, yo lo único que voy es llevándole la palabra de Dios para que usted entienda, para que usted conozca, y mi trabajo es llevarle hacia Cristo. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es llevarle a usted hacia Cristo. Ese es mi trabajo. Entonces, yo le pido, cuídese y también déjese cuidar. Déjese cuidar. ¿Por qué? Porque vendrán y hay falsos hermanos. Y acuérdense, no estoy hablando de la congregación, estoy hablando general. Estoy hablando en forma general. Tenemos que usar ¿qué? El discernimiento que ya hemos estado hablando semanas anteriores. El problema es que la iglesia no utiliza el discernimiento. Ahí hay un problema. Entonces no se da cuenta que es un falso hermano. Y viene el lobo y le dice, bienvenido, hermanito lobo. No. Escuche el consejo. Mire, estas personas vienen en una forma sutil y actúan con astucia. Por esa razón es que cada uno de nosotros debemos juzgar, pero con justo juicio. Pero por el otro lado, ¿sabe cuál es el otro problema? Por el un lado es juzgar, pero por el otro lado dice, no juzgar. ¿Por qué? Porque con la vara que mides serás medido. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Por el un lado tenemos que juzgar con justo juicio y misericordia, pero por el otro lado, si yo estoy en pecado, ¿puedo juzgar o no? A eso nos estamos diciendo. Son las enseñanzas de la semana pasada. Mire, y usted ha escuchado esta historia, yo sé que se ha escuchado, que está en Mateo 15, 21 y 23 al 23. Solamente cuando yo le empiece a decir, pues usted se va a dar cuenta. Dice que vino una mujer cananea a Jesús. Y esta mujer le rogaba a Jesús que tenga misericordia. Y Jesús simplemente no le responde. No le respondió ninguna palabra. Pero me llama la atención que los discípulos le dicen, mira Jesús, no dice esto, ¿no? Pero estoy parafraseando, o como que lo dijeron así, ¿no? Mira Jesús, el desorden que nos está poniendo, atiéndele por favor. Mira cómo grita. Jesús, mira cómo está gritando esta mujer, por favor, atiéndela. Y acompáñeme Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. Dice, él respondiendo dijo, ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él, es decir, ante Jesús, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo Jesús, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos? A los perrillos. Mire, esta mujer sabía exactamente lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo simplemente, ¿sabes? Yo vine por el pueblo santo y tú eres ¿qué? Inmunda. Era cananea. No era del pueblo de Israel. ¿Cómo trataban en el pueblo, cómo trataba Israel a los que no eran israelitas? Los trataban de perros, idólatras. Y en una forma, entonces Jesús le está diciendo, mire, aquí hay una enseñanza muy linda. ¿Por qué? Jesús le está diciendo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, verso 27, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe,
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, es una parte del carácter de Jesús. Mire, aquí hay una enseñanza muy linda. Y la enseñanza es Jesús demostrándoles a ellos, a los discípulos, y les dice, en primer lugar, a la mujer le dice que era un perrillos, es decir, tú y tu familia son unos perros. Pero Jesús sabía lo que iba a suceder. ¿Por qué? Para demostrarles la fe que esta mujer tenía. Aún siendo cananea, tenía fe ¿en quién? En Cristo. Tenía fe y sabía que Cristo lo podía sanar. Pero se da cuenta que lo que está hablando aquí, ¿de qué está hablando entonces? Está hablando de personas cuando dice de perros. Y Jesús nos dice, no des lo santo a los perros. Mire, no des lo santo a los perros. En Levítico 7 nos dice que comían, que se hacía el sacrificio. Es decir, cuando venían a hacer el sacrificio, parte del sacrificio comían los sacerdotes, parte comía la familia que traía el sacrificio, y parte de la grosura era ofrecida en sacrificio. Pero si algo quedaba, tenía que ser quemado. O si topaba algo inmundo, tenía que ser quemado. Vea, Levítico 7:19. Levítico 7, verso 19. Mire lo que dice. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda, que dice, no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Mire, entonces, ¿qué le parece el sacrificio? Imagínese una parte dándole al sacerdote, una parte comiendo a la familia y una parte dándole al perro. ¿Qué sería? Eso sería algo inmundo. Y eso sería totalmente imposible en Levítico. Porque el perro, ¿qué era? Inmundo. Entonces, eso sería completamente imposible hacerlo. Ahora, me imagino que alguien estará pensando, a ver, lo que me está diciendo es que Jesús murió por nuestros pecados, siendo el sacrificio perfecto. Entonces, ¿no tenemos que dar el evangelio a los perros? Pero, a ver. Pero, ¿cómo? Si nos dice que tenemos que ir y predicar a todo el mundo, pero los perros, ¿y ahora quiénes predicamos? A ver, vamos a ver la enseñanza que Jesús nos está dando. Porque aquí hay una confusión bien grande. Al no entender lo que Jesús nos está diciendo, hay una confusión tan grande. ¿Por qué? Por un lado nos dice ir y predicar la palabra a todo el mundo. Pero si está lleno de perros, ¿y ahora cómo les predico? Si me dice que no les dé a los perros, que no dé las perlas a los cerdos, y me dice que predique. O sea, hay una confusión. Y no, mire. El que se confunde es el hombre, porque no entendió la palabra de Dios. Eso es sencillo. El que se confunde es el hombre porque no entendió la palabra de Dios. Entonces, dar lo santo a los perros y echad las perlas delante de los cerdos, quiere decir anunciar el evangelio a personas quienes lo escuchan, pero si lo rechazan y ahora lo ridiculizan conscientemente, burlándose de todo ello, entonces, mire, está refiriéndose a eso, que cuando nosotros damos el evangelio, pero recibimos rechazo de parte de ellos y burlas, ahí es el problema. Mire, ¿alguna vez a usted le ha pasado que tal vez está en un grupo de personas y se les habla, por ejemplo, sobre el amor de Dios, el amor de Cristo, y lo han tomado como motivo y hasta se mofan de ellos?
Mire, a mí me pasó también. He estado contándole estas semanas historias de mi vida que no les he comentado, no he comentado con nadie. Pero mire, me sucedió algo. Allí, como le decía, en ese taller donde trabajaba, le decía la semana pasada, les di la palabra. Pero ¿sabe qué sucedió? Empezó lo que es la burla y la blasfemia. Empezaron a blasfemar hacia Dios. Entonces, el problema es que ellos van acumulando una culpa adicional y más juicio sobre ellos. Porque se empiezan a burlar de lo sagrado. Porque se les está dando la palabra y ellos se empiezan a burlar. ¿Y por qué se burlan? Porque están entre mucha gente y empieza lo que es la burla. Pero ¿sabe? Si usted quiere ayudar a esas personas, a ese tipo de personas, usted después que ya le dio la palabra de Dios y dice, ¿y ahora qué pudo hacer por ellos? Tenemos que orar por ellos y ¿sabe qué? Tenemos que darle en cambio lo que es el testimonio de nuestras vidas porque somos cartas abiertas. Entonces, para que la gente pueda ver en nosotros que somos cartas abiertas. Y debemos esperar el día y el tiempo apropiado cuando Dios tenga misericordia. Y ellos mismos busquen cuando tengan necesidad. Y ahí ese momento será preciso para poder darles la palabra de Dios. Mire, yo he tenido oportunidades de esa manera. Un momento determinado, por A o por B situaciones, he estado allí y ellos han venido. Y ha sido un momento propicio para poder darles el mensaje del Evangelio. A la primera vez lo rechazaron y empezaron a blasfemar. ¿Qué es lo que hice? Pues simplemente retirarse. Pero seguir viviendo una vida, dando testimonio, y a un momento preciso ellos van a ver la vida, van a ver la diferencia que estamos viviendo y van a buscarnos. Y allí será el tiempo preciso para poder darles el mensaje del Evangelio. Ahí será el tiempo preciso para predicarles el Evangelio. Mateo. Mire, en Mateo 13, 45 al 46. Mire, estas son las palabras que salen del mismo Señor Jesús. Y dice, también el reino de los cielos es como semejante a un mercader que buscaba las buenas perlas. Y habiendo hallado una perla que dice que fue y vendió todo por obtener lo que, esa perla tan preciosa, esa perla tan valiosa. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Encontró ¿qué? Las verdades en la palabra. Encontró el Evangelio. Encontró el Evangelio y lo das de todo corazón. De todo corazón. Y está dispuesto a anunciar a todos. Está dispuesto a darlo todo. Pero sabe, teniendo esa perla preciosa, lo hermoso, no lo va a tirar a los cerdos. Simplemente, ¿por qué no? Porque los cerdos van a sentir que no es comida. Por lo contrario, lo van a tirar y lo van a pisotear. Entonces, al momento que la pisotean, vendrán hacia la persona. Mire, muchas personas, cuando se les predica el Evangelio, ¿qué es lo primero que le dicen? ¿Y qué gano yo? ¿Y qué gano yo con eso? ¿Y qué gano yo? Porque siempre el hombre está queriendo recibir. ¿Y qué gano yo? No, tú ganas mucho. No, ¿qué gano? Ahora quiero. Pero yo quisiera ver, oír, más bien, ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Y qué hicieron sus discípulos en esos casos? Porque lo importante es ver qué hicieron Jesús, nos dio ejemplo, y también qué hicieron los discípulos. Porque todo está en la palabra de Dios y es muy hermoso saber lo que hizo Jesús. Y nos dio el ejemplo qué tenemos que hacer
tanto usted como yo. Y ahí podemos ver el carácter de Cristo, como le decía anteriormente. El mismo Jesús de amor, el mismo Jesús de paz, el mismo Jesús de misericordia, nos dice lo que tenemos que hacer. Lucas 23, 3. Lucas 23, 3. Dice, mire, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, es decir, Jesús, tú lo dices. Verso 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Mire, esto es antes de Jesús ser crucificado. Va donde Pilatos y Pilatos le pregunta y Jesús le da una respuesta. Pero allí mismo, Lucas 23, verso 8, dice, el contexto dice que lo manda Pilatos, le manda a Herodes, es el contexto. Verso 8 dice, Herodes, viendo a Jesús, se alegró, y se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él, es decir, Jesús, nada le respondió. Mire, Herodes trataba de que Jesús hiciera alguna señal, algo especial para él. Mire, algo como así, está delante de Herodes, que yo estoy aquí representando a César, entonces yo soy autoridad, entonces yo quiero que él haga una señal para verle yo, a ver si es que verdaderamente es el Hijo de Dios o no, pero yo quiero verle, yo quiero hacerlo, yo quiero ver si es que este es como yo tengo autoridad aquí, él debe hacer lo que yo le digo. Pero la pregunta es, Jesús, ¿por qué no le respondió? Simplemente no le respondió porque él ya rechazó la palabra de Dios. Ya rechazó la palabra de Dios. Y por haber rechazado la palabra de Dios, Jesús diciendo en otras palabras, mira, con su silencio, Jesús diciendo, yo no doy las perlas a los cerdos. O yo no doy lo santo a los perros. El silencio de Jesús está diciendo esto. ¿Por qué? Porque al momento que Jesús lo estaba haciendo, ¿qué vendrían? Lo que quería solamente ¿para qué? ¿Qué iba a hacer Herodes con eso? Nada. En su corazón no había o no quería conocer a Dios. Quería un espectáculo. Es todo lo que quería. Todo lo que quería era un espectáculo, Herodes. Y Jesús no le dijo palabra. Alguien puede decir, no, pero esa era la oportunidad precisa para poder predicarle a él. Herodes ya escuchó mucho tiempo la palabra de Dios, pero nunca quiso convertirse. Mateo 10, 14. Mateo 10, 14 dice, viéndolo Jesús, dice, perdón, yo estaba en Marcos, perdón. Ahora sí. Dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, mire, ¿qué palabras? Del Evangelio, por supuesto. Salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto, os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mire lo que está diciendo.
En otras palabras, lo que está diciendo es, no des lo santo a los perros. No des lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque no te van a hacer caso. Entonces, cuando no te hagan caso, simplemente tú ya hiciste tu trabajo. Sacude tus pies y sal de allí, nada más. ¿Por qué? Porque nos dice claramente, mire, dice, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque no escucharon la palabra de Dios. No escucharon el mensaje del evangelio. ¿Qué le queda? No le queda nada. Absolutamente nada le queda. Pero vamos a ver en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 45. Hechos 13, 44. Dice, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Mire, ¿qué estaban haciendo los judíos? Ahora estamos hablando ya de los discípulos, ¿verdad? Ya vimos qué hizo Jesús. Ahora estamos viendo qué hicieron los discípulos. Mire, ellos van a dar la palabra de Dios, están predicando, estas personas empiezan a contradecir, empiezan a blasfemar. ¿De quién? De Dios. ¿Qué mensaje estaba dando los discípulos? ¿Qué mensaje daban? El mensaje de Dios. Ese era el mensaje que ellos daban. Pero estas personas empezaron ¿qué? A blasfemar. ¿Quiénes? Los judíos. Empezaron a blasfemar. Verso 46. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario de que os hablase primero, mire, primero de qué, la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mire, acuérdense, primero les prediqué la palabra, eso es lo que le está diciendo. Primero yo les prediqué la palabra de Dios, pero como ustedes desecharon y no son dignos de la vida eterna. Hasta aquí llego, hasta aquí les dejo, porque no daré lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Lo que le estaría diciendo. Ya no más. Ustedes no quieren escuchar. Ustedes no quieren obedecer. Ustedes no sienten ni un poquito de interés por las cosas de Dios y empiezan a blasfemar. Hasta ahí quedamos. Verso 50. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron, mire, persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Mire, ellos se volvieron ¿qué? Hacia ellos y se convirtieron en perseguidores. Dice la palabra que ellos se volverán, se pueden volver. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Por darle las perlas a los cerdos, se volvieron en contra de ellos. ¿Y ellos qué hicieron? Sacudieron sus pies y se fueron. Diciendo, yo he hecho lo que tenía que hacer porque he dado la palabra de Dios. Yo los he predicado. Pero si ustedes no aceptaron, problema de ustedes. Yo ya no tengo ese problema. Les estaría diciendo en otras palabras. Hechos 18, perdón. Hechos 18:4. Dice,
y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Mire, siempre se les predicará primero la palabra de Dios. Pero cuando están blasfemando contra Dios, es mejor dejarlo allí. De la misma manera que hicieron los discípulos, de la misma manera que el Señor Jesús nos enseña, de la misma manera. Ya que si insiste, volverán contra usted y le despedazarán. A ver. Bueno, usted me entiende lo que estoy diciendo. Le hacen pedazos. Perdón, me trabé. Entonces, eso es lo que harán. Eso nos dice la palabra de Dios. Ahí es donde que nosotros tenemos que tener cuidado y siempre seguir lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos, mire, no, ya lo vimos eso. La palabra de Dios nos dice, mire, Jesús nos envía a nosotros como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Y nos dice a cada uno de nosotros, sed prudentes como la serpiente y mansos como la paloma. Mateo 10:16. Entonces, a mí me llama bastante la atención esto cuando dice Jesús, nos dice, yo os envío en medio de lobos y sed pues prudentes como la serpiente. Como la serpiente en su hábitat natural, la serpiente cuando ve venir el peligro se esconde, ¿verdad? Seamos prudentes. Ve el peligro, se esconde. Que no seamos esos que no, yo voy y yo voy y yo voy. No. Mire, a Jesús un día lo querían matar y Jesús simplemente se fue a otra ciudad. Simplemente se fue a otra ciudad. En este caso, de la misma manera, en el caso nuestro, cuando hay situaciones así, mejor es salir de allí, así como hizo Jesús. Un día a Pablo lo querían apresarlo y recuerda usted que lo bajaron por una canasta. ¿Recuerda que lo bajaron por una canasta allí? Entonces, ¿qué es la enseñanza? Cuando vemos el peligro, salimos de allí. Mire, lo voy a decir en términos de mis hermanos colombianos, no de papaya. A Pablo le bajaron allí, aprendamos. No seamos de hacer mártires sin propósito. Seamos prudentes. Nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿se da cuenta que no se nos dice que no se predique? No se nos dice que no se predique. La palabra de Dios no se contradice. Lo primero que es la predicación. Y siempre dando nuestro testimonio. Ya que usted y yo somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Usted y yo somos la sal del mundo, la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero tenemos que llevar la palabra de Dios a todos los lugares que podamos. No estoy diciendo, mire que no estoy diciendo que no se predique, ¿se da cuenta? A ningún momento se ha dicho que no se predique. Pero ¿sabe qué es lo que sucede también? Que nunca se sienta cobarde de predicar la palabra de Dios. No, es que puede ser un perro, es que puede ser un cerdo. Predique la palabra de Dios. Y si empiezan a blasfemar, deje. ¿Se da cuenta que es diferente? Si empiezan a blasfemar,
es diferente. Ahí tenemos que esperar. Y con nuestro testimonio poder seguir adelante para ayudar a esas personas. En un momento determinado le aseguro que volverán a usted, si usted guarda su testimonio. Pero hasta ahí llegamos. Eso es lo que nos enseña Jesús. Y mire, como le decía antes, dice la palabra, al ser la sal de la tierra, la luz del mundo, ellos van a ver la luz y van a vernos en nosotros. Son temas que pasaron, hemos pasado ya, que se han predicado antes. Pero usted se da cuenta que todo va como siguiendo Jesús, por eso es el gran maestro, siguiendo una secuencia de enseñanzas hasta llegar hasta aquí. Pero si usted se pone a pensar, ¿desde dónde empezamos? Bienaventurados los pobres de espíritu. Desde allí. Y si usted ve las enseñanzas que han sido de paso a paso, llegamos hasta aquí, donde que usted o la persona, el oyente, ya es una persona madura, que puede entender y puede conocer hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde debo dejar. Hasta dónde yo puedo ir. Y que no se lastime su vida y su corazón. Pero la pregunta sería, ¿qué pasaría con estas personas que blasfemaron? ¿Qué pasó con estas personas que no quisieron aceptar el evangelio? ¿Qué pasó con estas personas que todo lo que hicieron fue solamente rechazar? Mire, acompáñeme, Apocalipsis 22, 15. Dice, mire, Apocalipsis 22, 15 dice, mas los perros están afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todos los que aman y hacen mentira. Mire, esto estamos hablando ya al final, el final de todo. Entonces, ¿quiénes están afuera? Vean, ¿quiénes están afuera? Yo quiero leer el 14 para poder entender un poquito más. Y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Quiénes están comandando? ¿Quiénes irán al frente? ¿Quiénes? Los perros. ¿Cuáles perros? Aquellos que rechazaron la palabra de Dios, aquellos que blasfemaron contra la palabra de Dios, aquellos que escucharon la palabra de Dios y no quisieron obedecer, aquellos que escucharon y no obedecieron, aquellos son los que están comandando. Están antes que ¿quiénes? Antes que los hechiceros. Mire, antes que los hechiceros, ¿quiénes están? Los que blasfemaron contra Dios, a los que se les dio el evangelio, a los que se les enseñó, a los que se les está dando y simplemente han rechazado y han blasfemado. Ellos irán primero. Dice, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Mire, por rechazar la palabra de Dios, por los que se burlaban, por burlarse, hay una condenación. Y es eterna. Entonces, recuerde que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios sin temor a los perros. Tenemos que predicar la palabra sin temor a los perros. Cuando los perros empiezan a blasfemar, ahí sí, se da cuenta. Eso es la enseñanza de Jesús. Tanto a sus discípulos como a nosotros también. Sus discípulos obedecieron. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Mire, le pedí, la semana pasada yo leí, no leí, yo no cité y decía Ezequiel 3:17, el trabajo del atalaya, es decir, el suyo y el mío. Si nosotros no predicamos y no le decimos a la persona
que si es que no se convierte, irá al lago de fuego, esa sangre será demandada de mi mano. Es decir, en otras palabras, si usted no se le predica a esa persona diciendo, es que es un perro, mire, ¿cómo sabe si es un perro o no? Mire, simple y sencillo. Jesús le llamó a la mujer cananea, ¿cómo le llamó? Perra. Pero ella tuvo fe. Y al tener fe en Cristo, su vida cambió. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si esa persona que está siendo un perro, pero a la luz de la palabra se convierte, ¿qué sucedió allí? Pero si no se convierte, allí ya depende solamente de la mano, la sangre se demandará de la mano de esa persona. Y voy a leerlo, solamente usted, por favor, solo escuche lo que voy a leer. Ezequiel 3:17, voy a leerlo, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré ¿de qué? De tu mano. Es decir, si usted no le predica la palabra de Dios a esa persona, esa sangre será demandada ¿de quién? Suya. Entonces se da cuenta que no nos está diciendo que no prediquemos. Pero una vez que ha sido predicado, listo, mire, dice, verso 19 dice: Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Se da cuenta? ¿De qué es? La predicación. Usted y yo estamos llamados ¿a qué? A la predicación de la palabra de Dios. Y esto es un llamado de atención para usted y para mí, para no, mire, nosotros tenemos que predicar ¿dónde? En todo tiempo. ¿Cómo? Con nuestro testimonio y nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que predicar. Mire, Dios nos ha mandado eso para hacerlo. Y usted y yo tenemos que hacerlo para que no sea demandada esa sangre de nosotros. Ese es el mensaje de Jesús. No nos dice que no prediquemos. ¿Se da cuenta? Ahí podemos entender entonces lo que Jesús nos estaba enseñando. No juzgue diciendo este es un perro y no le voy a predicar. No, 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 no. Simplemente predique. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios del cielo, en esta tarde por tu santa y bendita palabra, mi Rey. Señor, cuán bueno y cuán importante es conocer más del carácter tuyo, Señor. Y esta faceta que, si bien es cierto, Señor, poco se predica, pero es una verdad. Es una verdad que tenemos que predicarla y tenemos que hablarla. Porque nos confronta a cada uno de nosotros. Porque al no entender tus escrituras, sacamos conjeturas que están fuera de lo que tú nos estás enseñando, mi Dios. Gracias, Padre. Y queremos, mi Dios amado, ser obedientes a tu palabra. Tú les diste a los discípulos esta enseñanza. Y ellos lo cumplieron. Como consecuencia, a cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Danos la sabiduría para poder hacerlo, oh Dios. Danos ese denuedo para predicar tu palabra, mi Rey. Ese dominio propio que necesitamos y obedecerlo. Mi Dios del cielo, gracias, Padre. Te ruego que bendigas a mis hermanos, mi Rey. Te ruego, Señor, oh Dios, Padre, que cada uno de nosotros obedezcamos al mensaje que tú nos estás dando. Y Dios del cielo, para ti la honra, la gloria, honor y majestad.
Gracias, Padre, por darnos esas perlas preciosas. Gracias por darnos lo santo. Gracias, Señor Dios, Padre, pero eso que tú nos diste es para poder dar a los demás, mi Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo y una linda tarde. Y acuérdense, siempre esto, bendiga a los demás dando lo que Dios le ha dado a usted. Por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. Amén. Que el Señor los bendiga. Una buena tarde. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro